El susurro de las sombras. En un pequeño pueblo llamado Eldoria, rodeado de vastos campos de flores silvestres y bosques frondosos, la vida transcurría en un ritmo tranquilo. Sin embargo, entre sus habitantes, había un temor que se había arraigado en sus corazones: las sombras. Las leyendas contaban que en las noches de luna nueva, las sombras cobraban vida, susurrando secretos oscuros y arrastrando a aquellos que se aventuraban demasiado cerca de los límites del bosque. A pesar de los miedos, había una joven llamada Lía que se sentía intrigada por las historias de las sombras. Desde pequeña, había escuchado a su abuela contar relatos sobre cómo las sombras eran guardianes de secretos antiguos, y que aquellos que se atrevían a escucharlas podían descubrir verdades olvidadas. Sin embargo, la advertencia siempre venía después: no te acerques a ellas, querida. Las sombras pueden ser engañosas. Lía, con su espíritu aventurero, no podía evitar sentirse atraída por el misterio. Cada vez que la luna nueva se alzaba en el cielo, ella se sentaba en la ventana de su habitación, mirando hacia el bosque, preguntándose qué secretos se escondían en la oscuridad. Una noche, después de una tormenta que había dejado el aire fresco y limpio, Lía decidió que era el momento de descubrir la verdad por sí misma. Con el corazón palpitante, se vistió con una capa oscura para camuflarse en la noche y salió de su casa. El pueblo estaba en silencio, y las luces de las ventanas parpadeaban como estrellas en la distancia. Lía se dirigió hacia el bosque, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. A medida que se adentraba en la oscuridad, la luz de la luna se desvanecía, y el susurro del viento parecía llamarla. Finalmente, llegó a un claro donde la luz de la luna iluminaba el suelo cubierto de hojas. Allí, las sombras parecían danzar, moviéndose con una vida propia. Lía se quedó quieta, observando cómo las sombras se retorcían y giraban, formando figuras que parecían contar historias. Cerró los ojos, respirando profundamente, y se concentró en el sonido de susurros que flotaban en el aire. Lía. Lía, susurraban las sombras, como si conocieran su nombre. ¿Qué queréis?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Las sombras se detuvieron, y una figura más oscura que las demás emergió de la penumbra. Era una sombra con forma humana, pero sin rasgos definidos, como si estuviera hecha de humo. Lía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad la impulsó a seguir adelante. He venido a escuchar, dijo, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. La sombra se acercó, y Lía pudo sentir una extraña conexión. Los secretos que buscas están más allá de lo que ves. Muchos han temido a las sombras, pero pocos han entendido su propósito. Ven y te mostraré. Sin pensarlo dos veces, Lía siguió a la sombra más profunda en el bosque. A medida que avanzaban, el aire se volvía más fresco y el susurro de la sombra se intensificaba. Lía sintió que se adentraba en un mundo desconocido, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Finalmente, llegaron a una cueva oculta entre las rocas. La entrada estaba adornada con extrañas inscripciones que brillaban débilmente. La sombra se detuvo y le hizo un gesto a Lía para que entrara. Aquí es donde los secretos son guardados, dijo la sombra. Pero debes estar preparada para lo que descubrirás. Lía tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Entró en la cueva, y a medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, vio que las paredes estaban cubiertas de imágenes y símbolos que representaban historias de tiempos pasados. Había escenas de batallas, amores perdidos y momentos de alegría, todos entrelazados con sombras que parecían cobrar vida. Cada sombra tiene una historia, explicó la sombra que la había guiado. Estas son las memorias de aquellos que han vivido en Eldoria. Los recuerdos de sus deseos, sus miedos y sus esperanzas. Lía se acercó a una pared en particular, donde una imagen de una joven sonriendo la miraba. La figura parecía familiar, y al tocar la pared, sintió una oleada de emociones. Era su madre, cuando era joven, antes de que la tristeza la envolviera y se alejara de la vida que había conocido. ¿Por qué mi madre está aquí?, preguntó Lía, sintiendo lágrimas en sus ojos. Ella guardó sus recuerdos en las sombras, temerosa de perderlos. Pero ahora, esos recuerdos pueden ser liberados, respondió la sombra. Lía sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que debía ayudar a su madre a recuperar lo que había perdido.
Con el corazón lleno de valor, se volvió hacia la sombra. ¿Cómo puedo liberar estos recuerdos?, preguntó. Debes enfrentarte a tus propios miedos y desear que los recuerdos sean devueltos a quienes pertenecen. Solo entonces las sombras se desvanecerán y la luz podrá brillar nuevamente, dijo la sombra. Clara cerró los ojos y respiró profundamente, recordando a su madre y a todos los momentos que habían compartido. Con cada recuerdo que pasaba por su mente, sintió que su amor la envolvía, y con esa energía, pronunció su deseo. Quiero que los recuerdos de mi madre regresen a ella. Quiero que pueda recordar la felicidad que una vez tuvo. Las sombras comenzaron a moverse frenéticamente, y una luz brillante emergió del interior de la cueva. Lía sintió que una fuerza poderosa la rodeaba, y de repente, las imágenes en las paredes comenzaron a desvanecerse, transformándose en luces danzantes que flotaban hacia el cielo. La sombra que la había guiado se acercó a ella. Has hecho lo correcto. Ahora tu madre podrá recordar. Con un último susurro, la sombra se desvaneció en el aire. Lía salió de la cueva, sintiendo que algo había cambiado en su interior. La luna brillaba intensamente, iluminando su camino de regreso al pueblo. Al llegar a casa, encontró a su madre sentada en la sala, con una expresión de nostalgia en su rostro. Lía se acercó y la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó, sintiendo que el amor las envolvía. Su madre sonrió, pero había una tristeza en sus ojos. «Solo estoy recordando tiempos pasados, querida. A veces, siento que he perdido algo importante». Lía sintió una oleada de esperanza. Tal vez no lo has perdido. Tal vez solo necesitas recordar. Con esa idea en mente, Lía tomó la mano de su madre y la llevó al jardín, donde la luz de la luna iluminaba el mundo a su alrededor. Allí, comenzó a contarle sobre su aventura en el bosque, sobre las sombras y los recuerdos que había liberado. A medida que Lía hablaba, vio cómo la expresión de su madre cambiaba. Las palabras de su hija parecían despertar algo dentro de ella, y poco a poco, los recuerdos comenzaron a fluir. Su madre sonrió, y Lía sintió que la tristeza se desvanecía. «Recuerdo a tu abuela, y cómo solíamos reír juntas en este jardín», dijo su madre, su voz llena de emoción. Lía sonrió al ver que su madre comenzaba a recordar. Pasaron la noche hablando, compartiendo historias y risas, mientras la luz de la luna iluminaba su hogar. Era como si las sombras que una vez habían traído miedo ahora estaban trayendo luz y esperanza. Con el tiempo, la noticia de la liberación de los recuerdos se extendió por el Doria. Otros habitantes comenzaron a acercarse a Lía, preguntándole sobre su experiencia con las sombras. Lía se convirtió en una guía, ayudando a otros a enfrentar sus miedos y a recuperar sus recuerdos olvidados. Cada vez que alguien se acercaba al viejo reloj de la torre, Lía los acompañaba al bosque, donde las sombras danzaban en la oscuridad. Juntos, se adentraban en la cueva, y Lía les enseñaba a pronunciar sus deseos, liberando los recuerdos que habían estado atrapados. El pueblo de Eldoria comenzó a sanar. Las sombras, que una vez habían sido temidas, se convirtieron en símbolos de conexión y memoria. Los habitantes aprendieron a compartir sus historias, a enfrentar sus miedos y a celebrar sus alegrías. Sin embargo, no todos estaban contentos con este cambio. Un grupo de aldeanos, que creían que las sombras debían ser evitadas, comenzó a murmurar en contra de Lía y su influencia. Decían que al liberar los recuerdos, estaban abriendo la puerta a un caos que podría destruir la paz del pueblo. Lía se dio cuenta de que debía hacer algo para unir a la comunidad. Decidió organizar un festival en la plaza del pueblo, donde todos pudieran compartir sus historias y celebrar la conexión que habían encontrado a través de los recuerdos. La idea era que cada persona pudiera expresar su gratitud por lo que había aprendido y cómo había sanado. El día del festival, la plaza se llenó de colores, risas y música. Lía se sintió emocionada al ver a sus vecinos reunidos, compartiendo sus historias y celebrando la vida. Sin embargo, también notó a algunos aldeanos que se mantenían al margen, con expresiones de desconfianza. Con el corazón en la mano, Lía decidió que era el momento de abordar sus preocupaciones. Se subió a un pequeño escenario y miró a la multitud. «Queridos amigos, hoy estamos aquí para celebrar nuestros recuerdos y la conexión que hemos encontrado. Sé que algunos de ustedes todavía tienen miedo de las sombras,
pero quiero que sepan que no son nuestros enemigos. Son parte de nuestra historia. Un murmullo recorrió la multitud, y Lía continuó. Las sombras nos han enseñado a enfrentar nuestros miedos y a recordar lo que realmente importa. No debemos temer a lo que no entendemos. En su lugar, debemos abrir nuestros corazones y aprender juntos. Algunas personas comenzaron a aplaudir, mientras que otras seguían con expresiones de duda. Lía sintió que debía hacer más. Hoy, invito a todos a compartir sus historias. Las sombras pueden ser oscuras, pero también pueden ser fuentes de luz. Juntos, podemos encontrar la verdad en nuestras memorias. Una mujer del grupo escéptico se levantó. ¿Y qué pasa si al recordar, traemos de vuelta el dolor?, preguntó, su voz temblando. Lía asintió, reconociendo la validez de su preocupación. Es cierto que recordar puede doler, pero también puede sanar. Al compartir nuestras historias, descubrimos que no estamos solos. Podemos apoyarnos mutuamente y encontrar la fuerza para seguir adelante. La mujer miró a su alrededor, y poco a poco, otros comenzaron a levantarse y compartir sus propias historias. Las memorias de pérdidas, alegrías y luchas comenzaron a fluir, y Lía sintió que la atmósfera cambiaba. Las sombras que antes traían miedo ahora se convertían en un puente que unía a la comunidad. A medida que el sol se ponía, la plaza se llenó de luz y risas. Lía se sintió agradecida por el cambio que había presenciado. Las sombras ya no eran vistas como enemigas, sino como compañeras en el viaje de la vida. Con el tiempo, el Doria se transformó en un lugar donde los recuerdos eran celebrados, y las sombras eran vistas como guardianes de la historia. Lía continuó ayudando a otros a descubrir sus recuerdos y a enfrentar sus miedos. La conexión entre los habitantes se fortaleció, y el viejo reloj de la torre se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad. Sin embargo, un día, mientras Lía paseaba por el bosque, sintió una presencia extraña. Las sombras parecían moverse de manera diferente, y un susurro inquietante flotaba en el aire. Lía se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las sombras, que antes eran amigables, ahora parecían inquietas. Siguiendo su instinto, Lía se adentró más en el bosque, hasta que llegó a la cueva. Allí, las imágenes en las paredes estaban distorsionadas, y una sombra oscura se alzaba en el centro de la sala. Era una sombra más densa que las demás, con una energía que la hacía sentir incómoda. ¿Quién eres?, preguntó Lía, sintiendo el miedo apoderarse de ella. La sombra oscura se acercó, y su voz resonó como un eco lejano. Soy el eco de los recuerdos olvidados. He estado atrapado aquí, esperando a que alguien me liberara. Lía sintió un escalofrío. ¿Qué quieres de nosotros? Los recuerdos que has liberado han creado un desequilibrio. La luz y la oscuridad deben coexistir en armonía. Si continúas liberando recuerdos sin control, el caos se desatará, advirtió la sombra oscura. Lía se dio cuenta de la verdad en sus palabras. Había estado tan enfocada en ayudar a los demás a recordar que había ignorado la necesidad de equilibrio. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que debía encontrar una solución. Debes aprender a escuchar las sombras y a entender sus susurros. Solo así podrás restaurar el equilibrio en el Doria, respondió la sombra oscura. Con una nueva determinación, Lía se comprometió a escuchar y aprender. Comenzó a meditar en la cueva, permitiendo que las sombras le hablaran. Con el tiempo, descubrió que cada sombra tenía una historia que contar, y que no todas las memorias eran aptas para ser liberadas. Algunas debían permanecer en la oscuridad, protegidas hasta que las personas estuvieran listas para enfrentarlas. Lía regresó al pueblo y compartió su descubrimiento. Organizó reuniones donde los aldeanos podían hablar sobre sus miedos y deseos, pero también sobre la importancia de respetar las sombras y los recuerdos que aún no estaban listos para ser revelados. A medida que el pueblo aprendía a escuchar, el equilibrio se restauró en el Doria. Las sombras ya no eran temidas, sino abrazadas como parte de la vida. Lía se convirtió en una guía, ayudando a los habitantes a navegar por sus recuerdos y a encontrar la paz en sus corazones. Los años pasaron, y el pueblo prosperó. Lía, ahora una mujer sabia, continuó su trabajo, recordando siempre que las sombras y la luz debían coexistir en armonía.
El Doria se convirtió en un lugar donde los recuerdos eran celebrados y las sombras eran vistas como compañeras en el viaje de la vida. Un día, mientras Lia contemplaba el atardecer desde la colina, sintió una profunda satisfacción. Había logrado lo que se había propuesto, ayudar a su comunidad a sanar y a encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Con una sonrisa en el rostro, cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran, sintiendo la conexión con todos los que habían pasado por su vida. Así, el susurro de las sombras continuó resonando en el Doria, un recordatorio de que la vida está compuesta de luces y sombras, y que ambos son esenciales para comprender la historia de cada uno. Lia había encontrado su propósito, y su legado viviría en los corazones de aquellos a quienes había ayudado a recordar.